Bueno, siendo las 6:05, le damos la bienvenida a todos los que están presentes el día de hoy y nos acompañan para nuestra primera charla del módulo de cardiología de este semestre, iniciando con la charla de síncope acompañada de Catalina Jaimes, nuestra miembro de junta, perdón, con José Manuel Palacios, también miembro del INIJ, y una charla conjunta junto con el grupo de interés de neurología donde nos acompaña Cielo Moreno. Muchas gracias a los expositores y especialmente también al doctor Barrera, que es internista de la cardioinfantil y nos acompañó en el desarrollo de la charla. No siendo más, pues les damos la palabra a los expositores y muchas gracias, pero disfruten la charla. Buenas noches para todos. ¿Si me escuchan bien? Sí, Cata, se escucha bien. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la charla de síncope. Muchas gracias a todos los que están conectados y damos gracias también al doctor Barrera que nos está acompañando el día de hoy. Entonces, estos son los temas que vamos a abordar en la presentación: qué es el síncope y qué no es el síncope, la epidemiología, la fisiopatología y sus causas, el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento. Esta fue la bibliografía que utilizamos para desarrollar la presentación. Ahí en eso está bien, Cata. Bueno, también aprovecho para darle a todos un saludo. Espero que se encuentren muy bien. Y muchas gracias por la asistencia a la charla. Un agradecimiento también especial a Cata y a Celito y al doctor Barrera, quien nos acompaña. Entonces, bueno, para iniciar a hablar del síncope, pues digamos que lo inicial es contextualizarnos sobre su significado. Síncope es una palabra que deriva del griego cesación, haciendo básicamente referencia a que pues hay, digamos, una interrupción que se hace sobre la perfusión cerebral que suele condicionar una alteración del estado de conciencia, poniéndolo en un término muy global. Sin embargo, llevándolo a una profundización o haciéndolo un poquito más específico, lo que hablamos es de un síndrome clínico que se caracteriza por una pérdida total pero transitoria de la conciencia, además del tono postural. Esto es el resultado típico de la hipoperfusión cerebral global de la que hablábamos y suele tener una recuperación espontánea, teniendo una cuestión muy clave a tener presente, que es la no evidencia de secuelas neurológicas posteriores, que en parte es lo que nos dará la abrebocas a lo que más adelante hablarán pues Katy y Celito sobre los diagnósticos diferenciales. Entonces, para entender el síncope, digamos que la mejor forma es concatenarlo como lo que representa un evento integrado corazón-cerebro, en el que varios eventos que suceden entre ambos pues van a desencadenar que efectivamente exista esta alteración del estado de conciencia. Es clave entender que su categorización es como síndrome más que como enfermedad. Digamos que es una entidad que se configura desde la perspectiva prodrómica hasta el estado posincopal que presentan los pacientes, que por lo general, a diferencia, por ejemplo, de lo que sería un estado posictal, suele ser pues un estado muy resiliente, genera una recuperación muy rápida, aunque los síntomas prodrómicos, algo inespecíficos, pero pueden ser también bastante significativos. Otra cosa que es importante tener presente es que como entidad tiene una presentación muy variable, más que todo en lo que es la fase prodrómica o en lo que también se podría denominar, no en el contexto propiamente de síncope, pero del presíncope, pues la sintomatología que cursan los pacientes en este punto. Y aunque digamos que ya vamos a ver más adelante que existe el síncope cardiogénico, el síncope neuromediado, por ortostatismo, pues en muchas ocasiones realmente el mecanismo causal suele quedar perdido, como en un terreno donde a pesar de que se estudia, a pesar de que se evalúe, en la mayoría de los casos suele quedar incomprensible cuál fue el mecanismo fisiopatológico adecuado. Respecto a lo que opinan las guías al respecto, pues tenemos los consensos de la Sociedad Europea de Cardiología y tenemos también lo que nos aporta la Sociedad Americana del Corazón. Entre todos ellos, digamos que no hay una diferencia muy marcada sobre cómo hacen sus definiciones de síncope. Digamos que en general ambas logran establecer que por medio de la hipoperfusión es el mecanismo principal que va a generar el síncope. Sin embargo, empiezan a generar algunas distinciones, más que todo sobre lo que son las formas de pérdida transitoria del estado de conciencia. Y pues además de esto ya empiezan a profundizar sobre algunos otros aspectos en subtipos muy específicos. Sin embargo, no son guías que tengan disensos significativas entre sí, y pues por el contrario suelen estar muy de acuerdo con este concepto que se gira en torno al 5.
Siguiente. Ahora, otra cosa que es bastante importante tener en cuenta es que no es el síncope. Para pensar en lo que no es síncope, número uno, hay que tener en cuenta lo que son los diagnósticos diferenciales, que pueden condicionar alteración del estado de conciencia o pérdida transitoria de la conciencia, y el pródromo sincopal, también conocido como presíncope. Entonces, en el contexto de la pérdida transitoria de la conciencia, vamos a tener múltiples causas, como lo son, por ejemplo, las convulsiones, las isquemias vertebrovacilares, la hipoxia y la hipoglicemia. Y ya cuando hablamos del pródromo sincopal, o pues también denominado presíncope, lo que vamos a ver es un paciente que de principio cursa con todos estos síntomas prodrómicos, como por ejemplo fatiga, mareo, que tengan algún tipo de dificultad, pues un poco de disnea, que puedan tener alteraciones visuales, que puedan tener alteraciones auditivas como síntomas prodrómicos, pero que a final de cuentas nunca discurren en una pérdida del estado de la conciencia. Y que pues esto es más o menos lo que nos deja en el terreno de no confundir con el síncope. Y pues de todas formas también podríamos dejar este pródromo sincopal o este estado de presíncope como lo que también se suele denominar semiológicamente como la lipotimia, un estado en el que no está la pérdida de la conciencia en el paciente. Continuemos. Entonces, respecto a la epidemiología del síncope, son varios artículos que es importante tener en cuenta. Entonces, conocer a ciencia cierta lo que es la incidencia del síncope en la población general es de una estimación difícil. Digamos que por las variaciones que ha existido en la terminología, por las variaciones en las definiciones, en muchas ocasiones no se ha logrado establecer de forma efectiva la recopilación de los datos sobre los pacientes. Más que con algunas consideraciones especiales que ya veremos adelante, también lo ha hecho difícil. Eh, Más o menos se estima que cerca de la mitad de los pacientes que suelen cursar con síncope no buscan atención médica y por lo general suelen transcurrir muchos años sin que esto se notifique hasta que tienen otro motivo de consulta, por lo cual también las cifras suelen estar en una desestimación muy significativa. Sin embargo, se presume que cerca del 3% de las causas de visita a urgencias pues están en el contexto del síncope. Y por estimaciones estadísticas, más que todo para Estados Unidos, cerca del 1% de las admisiones hospitalarias corresponden a casos de síncope. Ya en relación a esto, pues digamos que se han hecho unos cálculos gruesos sobre lo que es en general la incidencia para la población general, que se calcula que es aproximadamente de un 35%. Y existen unos comportamientos poblacionales, tanto basados en el sexo como basados en la edad. Para lo basado en la edad, encontramos que hay dos picos de incidencia significativos, más o menos entre los 10 a los 30 años, con un pico medio de presentación a los 15 años. Digamos que este es el punto de la vida en el que más se suelen presentar los casos de síncope y en los que con mayoría se documentan. Y ya luego nos adelantamos un poco en la etapa de vida, más o menos hasta los 70 años, en donde también se han documentado nuevos picos de incidencia. Y entre los tres tipos de síncope que hablábamos ahorita, o pues, digamos esta clasificación más global, se estima pues que de todas las causas disponibles, el síncope neurogénico es el de causa más común. Otros datos que es importante tener presente es que es pues tiene una frecuencia un poco más aumentada en las pacientes mujeres. También hay unos síndromes que tienen unas cargas genéticas significativas. Digamos que hay unas estimaciones de que hasta más o menos el 15-20% podría tener un impacto desde esta perspectiva. Son cifras que se mantienen sobre el grosor, no son muy específicas, pero es más o menos las estimaciones que se hace y hace recordar que de igual forma también hay una asociación genética. Y otra cosa que también es bastante importante tener en cuenta es que, digamos, empieza a haber unos puntos o sea, como unos puntos de sobreagregación por cada episodio que presenta una persona. Entonces, digamos que la presunción que se hace es que entre más episodios empieza a presentar una persona, se encuentran unos incrementos porcentuales significativos en la probabilidad de presentar un siguiente episodio. Entonces, pues más o menos es esto lo que en términos estadísticos se nos dice. Incluso realizaron un estudio en Alemania en donde se hacen unos cálculos de probabilidad en los que documentan lo siguiente. Ante un primer episodio, la posibilidad de documentar uno segundo era del 62% y ante la existencia de este segundo episodio, la probabilidad de documentar un tercer episodio era del 73%. Entonces, pues digamos que la evidencia de un síncope en un paciente habla de la probabilidad de que pues vaya a presentar uno nuevo.
Otra cosa que es importante tener en cuenta es que aunque el síncope hace parte también de la competencia del cardiólogo y de la competencia del médico internista, considerando las implicaciones cardiológicas que suele tener en su gran mayoría, pues también epidemiológicamente se suele haber una distribución por la evaluación por parte de los equipos de neurología, quienes también son cruciales en este aspecto. Otra cosa que también es muy importante tener en cuenta epidemiológicamente es qué es lo que suele hacer que un paciente requiera de hospitalización o de medidas especiales en el contexto del síncope, pues más o menos lo que encontramos acá. Aspectos que puedan sugerir isquemias coronarias, aspectos que puedan sugerir falla cardíaca, enfermedades valvulares, alteraciones estructurales cardíacas y pues en general todo lo que habla, digamos, de síndromes que ya propiamente pueden estar hablando de alguna afectación cardiogénica. Y pues además de esto, algunas consideraciones sobre antecedentes o forma de presentación, entre lo que tenemos historia familiar de muerte súbita, síndromes de preexcitación, síndrome de Brugada, y también tenemos, por ejemplo, el síncope en el reposo o el síncope durante el ejercicio, que pues de igual forma hace parte de los elementos a considerar y que incitan a que se conduzca la hospitalización en el paciente como parte del manejo. Ahora, respecto a la fisiopatología del síncope, pues digamos que son algunas consideraciones especiales las que debemos de tener presentes. Y hay varias cositas que pues son a final de cuentas las que marcan el ritmo en todo esto. Lo primero es partir desde la hipótesis de que todo el requerimiento cerebral que tenemos por concepto de oxígeno, por concepto de perfusión, se va a ver alterado. Ante este compromiso, pues digamos que van a haber una serie de adecuaciones que el cuerpo tiene que empezar a hacer en busca de una respuesta que le permita, digamos, conducir a una compensación. Sin embargo, fisiopatológicamente hablando, lo que pasa es que este intento por la compensación o una compensación inadecuada es lo que a final de cuentas va a conducir al 5. Entonces, como se ve acá representado en este primer esquema, ya más adelante veremos otro que nos refleja un poco más a detalle, encontramos que inicialmente existe una activación simpática exagerada y pues una hipovolemia circulante. Digamos que, como sabemos, las venas suelen ser vasos de capacitancia y por lo general empiezan a generarse, digamos, muchas, no tanto en el sentido de la volemia, pero sí una retención, digamos, en el sentido, en el aspecto inferior de los vasos, en los miembros inferiores, no hay una buena función valvular y pues esto lo que va a empezar a generar es esta respuesta basada en las aferencias de activación ventricular. Estas aferencias de activación ventricular pues van a generar una respuesta propiamente a nivel del tallo que va a generar digamos como dos eventos o dos secuencias principales. Digamos una disfunción, un fallo sobre lo que va relacionado a la función simpática de respuesta que normalmente aumentaría el gasto cardíaco, generaría una respuesta oportuna y pues además de esto va a generar un aumento en el tono vagal. Esto a su vez genera dos fenómenos clave que son la vasodilatación y la bradicardia. La vasodilatación a su vez conduce a la hipotensión y la bradicardia propiamente conduce al síncope, todo en el contexto de un paciente que termina en un estado de hipoperfusión cerebral transitoria. Entonces, las estimaciones que se hacen es que más o menos, la interrupción de la perfusión cerebral por más de 7 segundos es lo que lleva a una alteración del estado de conciencia. Y que digamos por lo general, los pacientes que empiezan a discurrir con los síntomas prodrómicos es porque ya tienen más o menos una presión arterial media que está por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Y ya aquí pues tenemos este esquemita que nos hace, digamos, una integración un poco más específica y la vamos a explicar con los siguientes aspectos que están descritos acá al lado. Entonces, lo primero va a ser entender que aumentan las presiones de los drenados, el aumento en las presiones que a nivel cardíaco, activa los vasoreceptores cardíacos, lo cual va a generar esa inhibición de la función simpática que veíamos también en el esquema anterior. Típicamente tendríamos tres mecanismos de respuesta que permitirían no desencadenar en la evidencia de síncope, entre los que tenemos la vasoconstricción periférica, que a su vez haría la contraposición a lo que veíamos antes, la liberación de vasopresina o de hormona antidiurética, que pues a final de cuentas permitiría mantener el volumen intravascular y no favorecer la depresión, y además la función de bomba muscular que se sobreagrega con las válvulas que están dispuestas en los componentes venosos de los miembros inferiores y que permiten favorecer el retorno venoso y pues a su vez aumentar la precarga. Sin embargo, lo que suele suceder siguiente, es que estos mecanismos pues van a verse bloqueados. Entonces ahí ya más adelante lo van a ver en la presentación, pero se bloquean. Prácticamente ellos no van a tener la forma de responder de forma adecuada. Y ya, pues digamos, en la consideración sobre lo que fisiopatológicamente sucede en el síncope neuromediado, es que va a haber una alteración propiamente sobre el reflejo de Bessel-Yarish.
Entonces, el reflejo de Bessel-Jaich básicamente inicia cuando hay, digamos, un exceso, digamos, en esa retención que se hace de volemia, en esos vasos de capacitancia en los miembros inferiores que condiciona una baja precarga, y pues esto a su vez también va a generar que pues no haya un buen llenado ventricular. Esta pérdida del llenado ventricular genera una respuesta refleja, que es básicamente un estado de hipercontractilidad con digamos, un esfuerzo muy significativo por poder mantener el gasto cardíaco y un esfuerzo muy grande que está haciendo el componente ventricular para poder mantenerlo. Este ventrículo izquierdo hipercontráctil, pues básicamente va a generar una activación de los mecanorreceptores que van a responder a la tensión de la pared. Y estos que están localizados típicamente en el aspecto infero-posterior del ventrículo izquierdo. Una vez esto sucede, digamos que las aferencias vagales, que pues van a generar sus proyecciones al núcleo de tracto solitario, como lo vemos ahí dispuesto, pues generarían la mediación de una respuesta simpática vasodepresora. Sin embargo, pues esto también va a estar contextualizado pues, en un marco de una vasodilatación periférica, que pues a su vez también va a estar representada por una inhibición parasimpática de función cardioinhibitoria, pues finalmente. Y esto es lo que va a derivar en que el paciente presente la hipotensión y presente la bradicardia. Entonces, todo lo que sucede en este arco reflejo, como lo ven ustedes señalado, es lo que va a generar en esa integración pues tallo cerebral, seno carotidio, callado aórtico, mecanorreceptores cardíacos, todos esos mecanismos de respuesta, lo que a final de cuentas condiciona que una persona básicamente pierda la conciencia por hipoperfusión cerebral. Siguiente. Bueno, y pues hay otra cosita que también es importante tener en cuenta, es que aunque uno de los mecanismos propuestos inicialmente siempre ha sido que el retiro de la fusión simpática es lo que exclusivamente va a generar que el músculo estriado no logre la respuesta oportuna pues de, de, pues para que el paciente tenga una buena función sistólica y demás, no es necesariamente el único condicionante para el síncope, porque en algunos modelos que se han hecho específicamente sobre tejido, se ha evidenciado que incluso el paciente, durante el momento en el que presenta el episodio sincopal, tiene persistencia de la actividad simpática suficiente para poder mantener un buen gasto cardíaco. Por lo que, digamos, aunque esta es una hipótesis que ha sido validada en algunos casos, no lo es para todos los casos. Y en esto ya se ha propuesto también la hipótesis de que sean otros desencadenantes, fenotipos de variabilidad entre los pacientes, no solamente en la función para el gasto cardíaco, sino en la función catecolaminérgica, las que pueden condicionar algunas variaciones. Variaciones que también pueden estar en el contexto, por ejemplo, de la respuesta por parte de los quimiorreceptores a las concentraciones de CO2, que de igual forma pueden generar algunas alteraciones o algunas variaciones. Entonces, también hay unos mecanismos de contrarregulación, que era lo que veíamos por medio del CO2, que pues va a ser uno de los determinantes principales de la presión de perfusión cerebral, que pues una vez también se puede alterar, puede acentuar que el cerebro también curse con esta hipoperfusión que hablaba. Siguiente. Y ya hablando sobre las causas de síncope, pues lo que hablábamos es fundamentalmente esto. Vamos a tener tres grupos grandes: el síncope neuromediado, el síncope por hipotensión ortostática y el síncope de origen cardíaco. Entonces, para los síncopes neuromediados, como lo vemos acá señalado, pues vamos a tener unos distintos subtipos. Entre estos vamos a tener el síncope vasovagal, el síncope situacional reflejo, el síncope pulmonar, urogenital, gastrointestinal, el cardíaco propio, el de seno carotidio y el ocular. Para cada uno de ellos, pues vemos que hay una serie de consideraciones especiales, entre los que tenemos, por ejemplo, para el síncope vasovagal, que suele tener una serie de desencadenantes muy específicos, como los provocados por el miedo, por el dolor, por la ansiedad, por emociones muy intensas, eh, digamos, por sensaciones odoras muy fuertes, digamos, por ejemplo, pues, en casos que fueran así como sensaciones muy hiperósmicas, que fuesen muy pesadas, o simplemente por estrés ortostático. Vemos que también tenemos el síncope situacional reflejo, que pues ya se lo veremos más adelante como en el abordaje fisiopatológico y de tratamiento. Y pues tenemos ya para las causas pulmonares, como por ejemplo el síncope ocasionado por la tos, algunos síndromes mucho más especiales, en el urogenital el síncope por pues, postmicción, entre otros tantos que pues a final de cuentas son los que explican estas causas de síncope neuromediano. Además, como lo hablábamos ahorita también, en las causas cardíacas, el síncope reflejo, pues por el reflejo de Bessel-Jalich que hablábamos, y pues ya estas otras consideraciones que serían un poquito más especiales. Eso es más o menos lo que se habla desde la perspectiva del síncope neuromediano. Siguiente.
Ya propiamente en lo que hablábamos por hipotensión ortostática, digamos que aquí la clasificación que se hace es un poquito más específica y lo que nos invita es a que miremos desde la perspectiva de lo primario versus la perspectiva de lo secundario. Entonces, para la perspectiva de lo primario, pues hablamos de una disfunción autonómica primaria que se da principalmente por enfermedades neurodegenerativas, idiopáticas o que pueden tener una causa especificada a nivel central o periférico. Básicamente lo que serían las sinnucleopatías, entre las cuales pues tenemos básicamente varias de las causas de trastorno neurocognitivo mayor, como es por ejemplo la enfermedad de Parkinson, la enfermedad por cuerpos de Lewy, la demencia de cuerpos de Lewy, que pues a final de cuentas van a ser parte de estos síndromes neurodegenerativos que pues pueden condicionar que el paciente presente estas causas. Y pues ya tenemos unas disfunciones secundarias que pues van a ser propiamente de los pacientes que pueden presentar, digamos, unas neuropatías periféricas autonómicas, más que todo en el contexto de pacientes con diabetes, enfermedades pues, autoinmunes tipo gangliopatía, neuropatías paraneoplásicas autonómicas, neuropatías por VIH, entre otras tantas inducidas por medicamentos, hipotensión postprandial o depresión por volumen, que son muchos de los síndromes posibles que se podrían poner en este contexto. Siguiente. Y pues ya propiamente cuando hablamos del síncope cardíaco, básicamente vamos a tener dos contextos grandes en los que nos podemos encontrar, que pues van a ser los mediados por arritmias, entre los que tenemos disfunciones atrioventriculares, las taquicardias ventriculares y supraventriculares, y pues algunas canalopatías hereditarias que pues van a ser las más extrañas en estos casos. Y tenemos las alteraciones estructurales o las enfermedades estructurales cardíacas, entre las que se señalan las que hablábamos en un principio, enfermedades valvulares, las isquemias, las cardiomiopatías obstructivas, la falla cardíaca. También tenemos la patología neoplásica benigna del corazón como el mixoma y pues algunos síndromes un poco más agudos como lo puede ser el taponamiento cardíaco o la fusión pericárdica. Y este es el contexto en el que se mueven más o menos las causas de síncope en los pacientes. Listo, entonces ya pasando a las características clínicas, digamos que es muy importante hacer una adecuada anamnesis para poder determinar la etiología del síncope. Entonces, vamos a abordar algunas preguntas que son importantes hacerles a los pacientes para poder orientar el diagnóstico. Entonces, uno es el número y la frecuencia de los episodios. Digamos que cuando le preguntamos al paciente cada cuánto le dan los episodios de síncope, digamos que puede ser variable en el síncope neuromediado tipo vasovagal, porque pueden ser esporádicos o múltiples. Sin embargo, cuando los pacientes nos refieren que los episodios son múltiples en un corto periodo de tiempo, ya nos sugieren de pronto un trastorno más severo que sea pues de etiología cardíaca, como un bloqueo AV de alto grado o una taquicardia ventricular paroxística. Y también los pacientes que nos refieren que el lapso de tiempo es largo entre los episodios, generalmente es por una causa benigna, pues digamos que por hipotensión ortostática o pues algunos neuromediados. En cuanto a los desencadenantes, es muy importante preguntarle al paciente si el síncope se da durante o después del esfuerzo físico. Durante, generalmente hace más referencia a un síncope de origen cardíaco, y después del ejercicio puede ser pues neuromediado o por hipotensión ortostática. Preguntarle también si este se desencadena después de estar de pie mucho tiempo en lugares concurridos o calurosos, que pues es más, nos arroja más a que sea neuromediado o por hipotensión ortostática. Y también preguntarle si sea después de orinar, de la defecación, de toser, de tragar o después de la ingesta de comidas, que nos puede sugerir que sea un síncope situacional, pues de tipo, pues de los neuromediados. Y en cuanto a la posición, entonces, ¿cómo fue que se le dio el síncope? Pues en qué posición estaba. Si el paciente estaba de pie o sentado, generalmente es neuromediado. Si fue con el cambio de postura, si el paciente estaba sentado, e inmediatamente cuando se paró, pues hubo la pérdida del tono postural y del estado de conciencia, pues nos sugiere más que es por hipotensión ortostática. O si incluso, o sea, pues cuando el paciente está acostado, nos puede sugerir que pues es más cardíaco, secundario de alguna arritmia. En cuanto al pródromo, los que inician repentinamente con un pródromo muy mínimo o que incluso no tienen pródromo nos sugiere más que sea de origen cardíaco. Generalmente el síncope de origen cardíaco los pacientes pueden referir unas palpitaciones muy fuertes y ya después presentan el colapso. Sin embargo, un pródromo mucho más florido, que ya hay muchos más síntomas como un aturdimiento, una sensación de inestabilidad, diaforesis, náuseas, vómitos, la visión borrosa, la visión tunelizada, nos sugiere que es más neuromediado.
En cuanto a los signos presenciados, pues es muy importante tener a los acompañantes, a los familiares para poderles preguntar cómo fue el momento en que pues, se dio la pérdida de la conciencia, pues porque esa información obviamente no la va a poder aportar el paciente. Entonces, hay que preguntarles pues, en qué forma se dio el colapso, si de pronto hubo algún trauma craneoencefálico pues, por la caída, cómo estaba el paciente, si se veía, no sé, muy pálido, sudoroso, si hizo movimientos anormales, tipo tónico-clónico, si hubo supraversión de la mirada, pues porque eso nos ayuda con los diagnósticos diferenciales. ¿Cuál fue la duración de la pérdida de la conciencia? Generalmente, pues los síncopes son muy cortos y hay una recuperación pues pronta y total del estado de conciencia. Ya cuando es más largo, pues nos sugieren otras etiologías, si hubo alteración en el patrón respiratorio, entre otras características. Y qué fue lo que ocurrió después del evento, cómo se sintió el paciente. Entonces, si se sintió confundido, si de pronto se sintió muy fatigado, con náuseas o con vómitos, esto generalmente los pacientes que tienen como esos síntomas persistentes nos pueden sugerir un reflejo vasovagal. Entonces aquí ya tenemos unas características clínicas específicas que nos ayudan a determinar entre los tres tipos de síncopes. Entonces el neuromediado, ¿cuáles son como sus características? Se da en los pacientes pues que no tengan ninguna enfermedad cardíaca de base, los que tengan una historia de larga data de síncope recurrente, que ocurra después de, como nos mencionó Juan, después de un olor muy fuerte, de un sonido muy fuerte, de dolor muy fuerte, los pacientes pues que estuvieron parados durante mucho tiempo pues en ambientes como con muchas personas, donde había mucho calor, donde hubo otros síntomas como náuseas o vómitos durante las comidas o después de las comidas. También hay una característica muy importante de un tipo de síncope neuromediado que es el de la sensibilidad del seno carotidio, que es, pues los pacientes lo refieren, que es con la rotación de la cabeza o pues cuando hay un objeto que presiona pues el seno carotidio. Por ejemplo, con el afeitado o con cosas como que generan mucha presión sobre el cuello, los pacientes les da el síncope o después del ejercicio. Ahora, el síncope debido a la hipotensión ortostática. Entonces, si se dio después de que el paciente pues estaba en sedestación y se paró, o si de pronto está relacionado con medicamentos, digamos con los antihipertensivos, de pronto los pacientes hipertensos que les hicieron un ajuste en la dosis y se la aumentaron, los pacientes igual que estuvieron de pronto parados durante mucho tiempo en lugares calientes, eh, los pacientes con antecedentes de enfermedades neurodegenerativas como el parkinsonismo, porque está asociado con eh, con disfunción pues autonómica, y también los que presentaron el síncope después de hacer el ejercicio. Y ya en cuanto al cardiovascular, pues muy importante, los pacientes que ya nos refieren que tienen una cardiopatía de base, que tienen una historia familiar de una muerte súbita en edades tempranas, generalmente menores de 40 años, o alguna canalopatía pues hereditaria. A diferencia de los otros, se da durante el ejercicio, que nosotros pues les hagamos un electrocardiograma y pues este sea anormal. Y pues lo característico, lo de las palpitaciones y que después de la pérdida del estado de conciencia. En cuanto a los antecedentes, bueno, como ya les había mencionado, preguntarles pues, si tienen ya de base alguna cardiopatía, si tienen una enfermedad coronaria o si tuvieron una cirugía cardíaca previa, una valvulopatía, es muy importante. Si tienen ya condiciones neurológicas de base, si pues un paciente ya tiene de base epilepsia, pues digamos que nos ayuda a descartar otras causas. Los pacientes diabéticos es muy importante poder diferenciar si de pronto es un síncope que se dio debido a una neuropatía autonómica, pues que ellos ya han desarrollado por la progresión de la enfermedad, o diferenciarlo de las hipoglicemias. Eso también es muy importante, preguntarle pues si son insulino requirientes, si hubo un ajuste reciente en las insulinas, si se aumentó la dosis, o si se las están aplicando bien. Eso nos ayuda también a diferenciar las causas. En cuanto a las intoxicaciones, no sé, los pacientes con consumo frecuente de alcohol o de otros narcóticos, o incluso los trastornos psiquiátricos, porque hay trastornos de conversión también que se asocian como con pseudosíncopes. En cuanto a los farmacológicos, pues también preguntarles el consumo, como les había dicho anteriormente, de antihipertensivos, sobre todo los de tipo vasodilatadores, los diuréticos, pues que están asociados también con la hipotensión ortostática,
beta bloqueadores o calcio antagonistas, sobre todo pensando pues ya en bradicardias, etiologías arritmogénicas, los pacientes que estén con antidepresivos o antipsicóticos o que hayan estado bajo un régimen antibiótico, porque pues algunos de estos medicamentos, digamos los antibióticos como los antifúngicos tipo azoles, las quinolonas o los macrólidos, se asocian con prolongación del QT. Entonces, preguntarle muy bien a los pacientes esto. Y en cuanto a los antecedentes familiares, si hay el antecedente de la muerte súbita, pues en edades jóvenes, si hay como tal ya una miocardiopatía familiar, algún antecedente de epilepsia o de migraña en la familia. Y en cuanto al examen físico, es muy importante ciertos aspectos. Entonces, los signos vitales, siempre tomarles a los pacientes la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, tanto en decúbito supino como sentados y como de pie. Muy importante también, digamos, si nos llega un paciente que tiene, no sé, un dolor torácico, que lo describe como que se irradia la región lumbar, que es de tipo desgarrante, hacer la medición de la presión arterial, pues en las diferentes, en las cuatro extremidades para poder ver la diferencia de la presión arterial, porque los pacientes con disección aórtica también debutan con síncope, alrededor del 20% de los pacientes. También muy importante los hallazgos cardiovasculares, soplos cardíacos patológicos a la auscultación, digamos que nos sugieran una estenosis aórtica, pensando pues que esta sea la etiología pues de origen cardíaco, y hallazgos neurológicos. Si el paciente está pues focalizado, pues debemos pensar más en un estado posictal o algo por el estilo, pero pues no tanto un síncope. En cuanto ya a la aproximación inicial y pues los exámenes adicionales, entonces lo que debemos hacer es siempre un interrogatorio pues muy dirigido, muy específico, que la historia clínica nos quede muy detallada, porque con las características clínicas es que podemos llegar al diagnóstico definitivo. También hacer un examen físico dirigido teniendo en cuenta lo que les mencioné anteriormente, y siempre tomar un electrocardiograma para poder ver si es de etiología cardíaca y una glucometría para diferenciar de las hipoglicemias, que pues se confunden muchas veces con los síncopes. Y pues tenemos otras pruebas de las que vamos a hablar que nos ayudan pues cuando tenemos la sospecha de algún síncope y queremos como confirmar. Entonces tenemos el Holter, el ecocardiograma, la mesa basculante y otras pruebas autonómicas. Otro aspecto muy importante en cuanto al abordaje del síncope pues en urgencias es determinar el riesgo, determinar si le puedo dar salida a mi paciente o debo hospitalizarlo y debo hacerle estudios adicionales. Entonces la guía europea nos sugiere como ciertas características de la presentación clínica, de los antecedentes y el examen físico para poder determinar si es un síncope de alto riesgo, y pues que generalmente son los de etiología cardíaca, arritmogénica, pues que va a requerir hospitalización y estudios. Entonces, en cuanto a la clínica, que el paciente se presente con dolor torácico, disnea, dolor abdominal o cefalea. Que el síncope sea durante el esfuerzo o que sea pues cuando el paciente esté acostado. Que presente palpitación de aparición rápida seguida del síncope. En cuanto a los antecedentes, pues la cardiopatía estructural o una enfermedad arterial coronaria grave, digamos que ya tengan una insuficiencia cardíaca, una PVI reducida o que pues ya tengan un infarto previo. Y en cuanto a los hallazgos del examen físico, una tensión arterial sistólica menor de 90 sin una causa conocida, una sospecha de un sangrado gastrointestinal en el examen rectal, una bradicardia persistente en estado de vigilia y sin ejercicio físico, y un soplo sistólico sin diagnosticar. Entonces es muy importante eh, pues poder hacer, pues como les he insistido tanto, un adecuado interrogatorio con los antecedentes y el examen físico para ver si mi paciente pues tiene que quedarse hospitalizado para hacerle los estudios adicionales. También hay otras escalas que se usan en la práctica clínica que nos ayudan a determinar el riesgo. Esta pues es la escala EXIC, que pues es un poco más antigua y nos ayuda a determinar si el síncope es de origen cardíaco. Entonces, pues tiene estos puntos. Entonces, si el síncope es precedido de palpitaciones, nos da 4 puntos. Si el paciente tiene una enfermedad cardíaca o un electro anormal, nos da 3 puntos. Si el síncope se da durante el esfuerzo, nos da 3 puntos. Si el síncope pues se da en supino, nos da 2 puntos. Y ya hay unos puntos que restan que ya nos sugieren
como ya características de que no sean un síncope cardíaco, pues factores predisponentes o precipitantes o los prodromos autonómicos floridos, que pues nos sugieren ya que sea neuromediado por hipotensión ortostática. Entonces, cuando hacemos esto, que es una herramienta, pues, digamos que fácil de aplicar en la práctica clínica y nos da mayor de 3, pues es un síncope que probablemente sea de origen cardíaco y pues necesitemos estudiar más a nuestro paciente. Estos son los hallazgos en el electrocardiograma que nos sugiere la guía europea, que están relacionados pues con alto riesgo. Entonces, pues les voy a mencionar algunos para pues no mencionar todos, pero entonces los cambios en el electro que sean compatibles con una isquemia aguda, pues que el paciente esté infartado en el momento, los bloqueos auriculoventriculares de alto grado, que son los de segundo grado o de tercer grado, una bradicardia pues persistente, menor a de 40, los bloqueos de rama, el patrón de Brugada, una TB sostenida, complejos QT mayores a 460 milisegundos, y ya hay otros que se consideran de alto riesgo cuando la historia pues ya es muy compatible con que sea arritmogénico. Entonces, un bloqueo AV de segundo grado MOVITS 1 o de primer grado, una bradicardia sinusal de 40-50, los patrones de Brugada típicos. Entonces, siempre debemos pues hacer el electrocardiograma para poder determinar si hay hallazgos anormales que sean de alto riesgo. Y pues estas son las otras pruebas complementarias que vamos a ver, que debemos hacer en los pacientes con síncope, que de pronto no nos queda tan claro cuál es la etiología. Entonces, una es el masaje del seno carotidio, que se aplica sobre todo en los pacientes mayores de 40 años cuando estamos sospechando un síncope reflejo por un pues síndrome de hipersensibilidad del seno carotidio. Entonces, digamos que cómo podríamos diagnosticarlo es cuando aparece una pausa ventricular de más de 3 segundos o una caída de la sistólica de más de 50 milímetros de mercurio, y se reproduzcan los síntomas pues del síncope. Entonces digamos que esto nos ayuda mucho también a determinar la etiología, pues que sea neuromediado por la hipersensibilidad del seno carotidio. Hay otras pruebas autonómicas como la bipedestación activa que nos ayuda con el síncope por hipotensión ortostática. Entonces cuando el paciente está sentado y se para y le tomamos la tensión arterial y hay una caída de la sistólica de más de 20 milímetros de mercurio o de la diastólica de más de 10, o una caída de la sistólica a menos de 90 y que reproduzcan los síntomas espontáneos, pues nos ayuda a determinar que estamos ante un síncope por hipotensión ortostática. Lo otro es la mesa basculante. Esta pues nos ayuda con la determinación de síncope reflejo o de hipotensión ortostática. No es que nos brinde como un diagnóstico definitivo, pero sí nos ayuda como a aumentar la probabilidad. Entonces hay como diferentes protocolos y con muchas variaciones de cómo debe ser la duración de esta prueba, el ángulo de la basculación, el soporte, los fármacos que se utilizan como provocación, pero básicamente cuando hacemos esta prueba y si se reproducen los síntomas como característicos de esas entidades, nos ayudan con el acercamiento pues a las etiologías del síncope reflejo y por hipotensión ortostática. Otro es poner a hacer al paciente maniobra de Valsalva. Y con los parámetros como de presión arterial y frecuencia cardíaca nos ayudan a determinar el síncope debido a hipotensión ortostática. Entonces, cuando hay una ausencia de una presión arterial alta y de un incremento de la frecuencia cardíaca durante el desarrollo de la maniobra, pues ya nos sugiere que estamos ante una hipotensión ortostática. O también nos ayuda a diferenciar en los síncopes neuromediados de tipo situacional cuando hay una caída pronunciada de la tensión mayor de lo esperable durante la aspiración forzada. Entonces nos ayuda con esos dos, con la hipotensión ortostática y con el situacional. Y otras pruebas complementarias que podemos pues darle, digamos que alegre eso a nuestro paciente, o pues bueno, dependiendo del riesgo, si requiere estar hospitalizado, son otras pruebas que podemos hacer. Es el monitoreo de la presión arterial durante 24 horas, que nos ayuda mucho con la determinación de hipotensión ortostática. Entonces, esta se va a asociar frecuentemente con un patrón de sin caída o de elevación de la presión arterial nocturna, que es lo del el dipping, en pacientes con disfunción autonómica, que pues eso no es lo usual que ocurra.
Y el otro es el holter de ritmo, que pues se lo damos a los pacientes cuando estamos ante una alta probabilidad de síncope pues, arritmogénico. Y ya para finalizar con las pruebas complementarias, tenemos el ECO-TT, que este básicamente está indicado en los pacientes que sospechemos una cardiopatía estructural, porque nos va a ayudar mucho a ver estenosis aórticas, taponamiento pericárdico, disección, trombos cardíacos, bueno, diferentes etiologías, reducción de la FEBI. Y la otra es la prueba de esfuerzo, que también está indicada en los pacientes pues que desarrollan el síncope durante la actividad física o después. Entonces, pues ya sabemos que los que lo desarrollan durante el ejercicio, pues es más probable que sea arritmogénico, por ejemplo, los bloqueos de alto grado. Y los pacientes que lo desarrollan después de la actividad física, pues son más reflejos o neuromediados. Bueno, empezando con la parte del abordaje diferencial, pues vamos a recordar que el síncope va a ser esa pérdida transitoria del estado de la conciencia caracterizada por una recuperación espontánea y que va a estar dado por una hipoperfusión cerebral general y transitoria. Habiendo definido o pues habiendo caracterizado cuál sería la etiología, si no la encontramos vamos a tener en cuenta cuáles son los diagnósticos diferenciales. Es importante aclarar que en estos diagnósticos diferenciales los podemos dividir como si hay una alteración de la conciencia o no, si hay un pseudosíncope o un síncope aparente. ¿A qué nos referimos con pseudosíncope? Va a ser esa pérdida del conocimiento que va a tener pues una duración breve y va a ser por un mecanismo fisiopatológico diferente al del síncope pues previamente hablado. Y cuando en cambio mencionamos un síncope aparente, este no va a presentar una alteración del estado de la conciencia y puede deberse a trastornos conversivos psiquiátricos o pues psicogénicos, aunque estos son relativamente raros. Si lo dividimos por parte de pérdida de la conciencia o no, podemos encontrar epilepsia, alteraciones metabólicas, accidentes isquémicos transitorios, incluso intoxicaciones, o caídas no explicadas, un drop attack o un pseudosíncope psicogénico que pues ya mencionamos. Bueno, empezando con la epilepsia, vamos a recordar que va a estar dada por una alteración repentina e incontrolada de la actividad eléctrica en nuestro cerebro y que puede o no pues, presentar una afectación del estado de la conciencia. ¿Cuáles van a ser las características? Vamos a encontrar síntomas de activación focal, como por ejemplo ausencia, movimientos oculares pues, característicos, sensación de parestesia, convulsiones tónico-clónicas, estado confusional pues, prolongado posterior al evento e incluso defectos focales tales como apasia o hemiparesia. ¿Cuál va a ser la diferencia con respecto al síncope? Que el síncope va a presentar son síntomas vagales como por ejemplo criodiaforesis, visión de túnel y que en cambio no va a presentar defectos focales como pues la apasia o la hemiparesia ya mencionada. Aparte puede llegar a presentar movimientos, pero estos son de característica distal y es en realidad menor, pues con menor frecuencia que en la epilepsia. Además, no presenta un estado confusional prolongado. Es importante también aclarar que si bien nosotros podemos realizar un electroencefalograma, este no puede ser la base diagnóstica para diferenciarlo, pues epilepsia y síncope, ya que si bien tiene una especificidad del 95%, la sensibilidad en el mejor de los casos podría llegar a ser del 40%. También vamos a hablar del accidente isquémico transitorio, que se va a caracterizar por defecto focal, pues previo o posterior al episodio de alteración de la conciencia. Si bien es raro que pueda desencadenar síncope, el tipo de accidente isquémico que podría estar más asociado al síncope son los vértebro-basilares. Estos van a diferenciarse del síncope, ya que pues, el síncope, como habíamos mencionado previamente, no va a tener activación focal, va a presentar solo síntomas vagales. Y con respecto pues, a la imagen, en realidad, si realizamos la imagen diagnóstica pues, como de elección, que sería una tomografía, tanto el AIT, por ser transitorio, como el síncope no va a presentar alteraciones. Sin embargo, si ya no es transitorio, sino pues buscamos un infarto, pues ahí sí podríamos realizarla y pues encontrar un hallazgo importante. Con respecto a los drop attacks, vamos a hablar de unas caídas repentinas con o sin alteración del estado de conciencia que van a estar dadas por un colapso o por una pérdida del tono postural. Una de las causas de un drop attack podría ser también la epilepsia. ¿Cuáles van a ser las características? No van a presentar pródromos,
pueden presentarse sin alteración del estado de la conciencia y también podríamos evidenciar unas caídas repentinas. Aparte, también mencionamos las crisis otolíticas que se dan en el síndrome de Meniere, recordando que este va a estar dado por una acumulación de líquido endolinfático en el laberinto. Sin embargo, estas crisis también tienen pues una menor frecuencia de su aparición. ¿Cuáles serían las diferencias con respecto al síncope? De nuevo, los síntomas vagales, aparte que sí o sí, pues en el síncope se presenta la alteración del estado de conciencia, dado que pues es su característica, y que generando una diferencia entre una caída espontánea y el síncope, pues el síncope va a tener una etiología. Las caídas espontáneas estarían pues más relacionadas sobre todo como a personas mayores. Con respecto a las alteraciones metabólicas, en realidad estas usualmente no van a generar un riesgo vital, a menos de que pues comiencen a ser más graves o perduren en el tiempo. En este caso, entonces, podría generar una alteración en el nivel de la conciencia y, pues, si son más severas, incluso podrían llegar a una isquemia cerebral. ¿De qué tipo de alteraciones metabólicas hablamos? Por ejemplo, la hipoglicemia o una hiperventilación con hipocapnia. Ahora, llegando al tratamiento del síncope, pues primero hablando de un evento sincopal agudo, es importante saber que si nosotros logramos identificar que la persona de pronto está teniendo los síntomas vagales pues premonitorios, la protección del paciente, un área segura, evitar caídas o también pues realizar o poner al paciente en una posición neutra que favorezca pues el retorno, una adecuada respiración y pues la circulación. Además pues de una prevención en la recurrencia. Para el tratamiento es importante también dividirlo según su etiología. Entonces, si sea neurogénicamente mediado, ortostático, por enfermedad cardiovascular o pues por los diferenciales ya mencionados. Entonces, si hablamos de un síncope neurogénicamente mediado, es importante aclarar que el paciente necesita tranquilidad, necesita que pues uno le explique y aparte se necesita mucha educación. ¿De qué tanto se va a educar? Se necesita educar sobre las circunstancias que pues podrían facilitar las recurrencias, identificar los síntomas premonitorios, aparte pues de maniobras o acciones también preventivas, como es pues sentarse, elevar las piernas o lo que ya habíamos mencionado. Las medidas que nosotros también debemos tomar van a ser los líquidos, sobre todo electrolitos, una ingesta de pronto con mayor consumo de sal. Con respecto a los fármacos, la verdad no hay estudios aleatorizados que lo evidencien completamente. Sin embargo, uno de los fármacos que sí se menciona es la amiodarona y la fluorocortisona. También se menciona la estimulación cardíaca, sin embargo, no se ha demostrado una completa efectividad en prevención pues dada por el marcapaso. Sin embargo, en uno de los estudios que mencionaban en el artículo por revisado, mencionaban también que si el paciente presenta una bradicardia severa durante el evento, entonces podría llegar a haberse beneficiado de un marcapaso. Aparte mencionamos las enfermedades cerebrovasculares que, como habíamos dicho, pues rara vez causa síncope. Sin embargo, también es importante analizar la migraña. No hay tantos estudios al respecto, sin embargo, se ha evidenciado una relación con respecto a la disfunción autonómica. Y el tratamiento, pues, profiláctico sería beta bloqueadores y ya como caso agudo, pues vasoconstrictores. Y con respecto a los AIT de características, pues vertebrovacilares, ya mencionamos que sería raro, pero estaría dado por una alteración de el estado de conciencia de una duración más bien corta. Y el tratamiento, ya como una prevención secundaria, sería antiagregantes y estatinas. Con respecto al síncope ortostático, tendríamos diversas consideraciones, que serían, pues que una puede presentar una mayor duración en el tratamiento, dos, que con respecto a los síncopes vagales, pues la verdad, la mayor parte de los pacientes son pacientes mayores, lo que puede pues indicar que de pronto haya como una mayor debilidad y por ende sea más difícil de realizar las maniobras, pues por el contexto de los pacientes. Aparte, podemos encontrar una hipertensión en posición supina y esto podría llegar a complicar la estrategia terapéutica. Sin embargo, ¿cuáles van a ser estas medidas? Entonces, ya entendemos que pues el síncope sobre todo va a estar dado por un volumen plasmático bajo y por una disminución en la vasoconstricción. Por ende, entonces, nuestro
como abordaje o lo que intentaríamos hacer sería expandir el volumen circulante, evitar, por supuesto, las situaciones predisponentes y con respecto, pues, al tratamiento farmacológico, podríamos encontrar entonces vasoconstrictores como la amiodarona y expansores de volumen como la fludrocortisona, que pues van a ir en pro de la perfusión cerebral. Además, también vamos a encontrar el tilt training, que va a estar preferenciado sobre todo pues para las personas que tengan una disminución en la función autonómica, y vamos a encontrar como la explicación o la educación de cómo los pacientes tienen que realizar ciertos movimientos, de pronto no movimientos tan repentinos, no pararse tan rápidamente, pues todo lo que vimos como en síncope vagal y por posición que ya mencionó Cata. Las medidas van a estar como compresión abdominal, medidas también de compresión, y aparte los pacientes también se ven beneficiados si hay un mayor consumo pues líquido, sobre todo de agua, matutino. Y esto va a verse como un mayor o como un aumento significativo y sostenido de la presión arterial. Por la parte de enfermedad cardiovascular, la verdad también se va a dividir dependiendo de cuáles sean como las enfermedades o las arritmias que presenta el paciente. Entonces, si por ejemplo vemos una alteración en el nodo sinusal, vamos a diferenciar si ahí encontramos una bradicardia o una taquicardia, pues según la correlación temporal. Se evidenció que si el paciente presenta una bradicardia, puede verse beneficiado de un marcapaso en especial bicameral, y que también puede verse beneficiado los pacientes que tengan un trastorno en la conducción auriculoventricular. Con respecto a la taquicardia, entonces puede llegar a beneficiarse de fármacos antiarrítmicos o de una ablación. Y si hablamos en cambio de una taquicardia supraventricular, hablaríamos o encontraríamos ablación por catéter, un flúter también auricular, o si son de taquicardias auriculares ectópicas o son sintomáticas o refractarias, como por ejemplo, sobre todo pues la fibrilación auricular, entonces se verían beneficiado de una ablación auriculoventricular o de un marcapaso definitivo. Y en los diferenciales, pues lo primero sería verificar si necesita entonces la asistencia médica urgente, a dónde le podríamos trasladar, si de pronto hay pues personal que realice lo que nosotros ya mencionamos como en lo agudo. Y si hablamos de un pseudosíncope psicogénico, pues la verdad es difícil el tratamiento y a veces también el diagnóstico, pero estaría dado también por la hipoxia, por un pues episodio de mayor ansiedad, pero sí o sí, primero se tiene que descartar que sea por causas orgánicas, por una patología cardíaca o pulmonar. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si los que están conectados tienen alguna pregunta o si el doctor Barrera quiere hacer, no sé, algún comentario, complementar. Y gracias, Catalina. Me gustaría primero, pues, felicitarlos por la presentación. Me pareció que los tres expositores lo hicieron de manera muy correcta, muy ordenada, muy clara, y siendo un tema, pues, muy amplio en el contenido y también en las diferentes causas, como las mencionaron, pues me parece que lo hicieron de forma muy adecuada. Me gustaría tomarme solamente un par de minuticos para hacer énfasis en dos aspectos. Y es que es muy usual que al momento de realizar la historia clínica, muchos pacientes nos den información que en ocasiones uno considera como no muy relevante y uno trata como de omitir para enfocarse pues en lo que uno quiere en realidad averiguar. Entonces muchas veces, y creo que a todos nos ha pasado que los pacientes empiezan a contar condiciones de su contexto, en dónde estaban, qué estaban haciendo, cuando sucedió la razón por la cual consulta. Y en la gran mayoría de casos eso no es muy relevante. Entonces los pacientes le dicen a uno, no, es que estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija y yo me iba a comer algo y uno, bueno, pero ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le hizo venir? Y en la mayoría de veces esa información no tiene relevancia. En los pocos casos donde es muy importante conocer todo ese contexto, incluso si el paciente había comido, no había comido, estaba sentado, estaba de pie, ese es el caso del síncope.
en lo que Catalina daba en la exposición, en el enfoque diagnóstico, pues hablaba muchas veces de ese tipo de cosas que, como les menciono, en ocasiones nosotros pues lo ignoramos o no le hacemos énfasis al momento que el paciente nos cuenta. Y un episodio de síncope en su enfoque es totalmente diferente si el paciente estaba sentado y se desmaya sentado versus si se acaba de poner de pie o si viene en un carro en movimiento. Y como ustedes vieron, las causas son tan variadas que en muchas ocasiones el lograrlo enfocar es un reto diagnóstico. Entonces, digamos que lo nombraron en la exposición, pero me gustaría hacer énfasis en eso. Y mi consejo sería, de las pocas veces donde esa información del contexto pueda ser relevante para uno saber qué es la causa y poder tener un enfoque correcto, sería en síncope. Y en este caso, sí iría uno a preguntarle al paciente, bueno, ¿y usted con quién estaba? ¿Quién lo estaba viendo? ¿Había comido? ¿No había comido? ¿Qué comió? ¿Estaba quieto? ¿Se estaba moviendo? ¿Se acaba de poner de pie? ¿Ha ido al baño? ¿Tosió? ¿No tosió? ¿Qué sintió antes? ¿Qué sintió después? ¿Cuánto tiempo cree que duró el desmayo? ¿Cómo se levantó? ¿Qué le dijeron las personas que estaban? ¿Recién se levantó? ¿Qué sintió? Y pues toda esa información que, como reitero, no siempre es muy relevante saber si el paciente estaba sentado de pie o si ya había comido o no. Para este enfoque sí es muy importante. Y eso nos puede ayudar a, de las muchas causas que nombraron, que pueden dar síncope y que pues incluso se clasifica por grupos y demás, poder hacer un enfoque más claro. Y lo otro que iba a mencionar es que, a menos que la causa sea una cuestión muy identificada, y Cielito hablaba de situaciones de marcapasos, bloqueos, nombraron otras causas cardíacas pues muy evidentes, el tratamiento de los episodios sincopales pues muchas veces termina más en una prevención, que también lo nombraba Cielito en una parte de su exposición, y eso pues digamos es lo que limita muchas veces el enfoque. Es en ocasiones y sobre todo en urgencias, lo que uno tratar de hacer es identificar cuáles son los síncopes de riesgo. Ustedes nombraron incluso un par de escalas que ayudan a identificar eso. Y ese es el paciente pues, que tiene riesgo de morirse por el síncope y requiere un estudio intrahospitalario. Y muchas de las causas que nombraron ahí, pues no requerían ese riesgo y podrían hacerse un estudio de forma ambulatoria. Les quería hacer énfasis en esas dos cosas. Creo que, como mencionaba al inicio, las exposiciones fueron muy correctas, muy, digamos, claras y abarcaron pues, el tema de una manera muy adecuada. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias, doctor. No sé si Álvaro tiene la mano alzada, si quieres hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, hola, buenas noches para todos. Pues muchas gracias por la charla y gracias, doctor Barrera, por acompañarnos. Yo tenía una pregunta, pues que me causó curiosidad, digamos, cuando lo mencionaron en la presentación sobre el tema del masaje carotidio, pues digamos, para el diagnóstico de la hipersensibilidad del seno carotidio. Sé que, pues incluso ya dentro de los algoritmos pues, de taquicardia, específicamente en el taquicardia supraventricular, se ha desincentivado por el riesgo que tenemos pues, de provocar un desprendimiento de placas de ateroma y pues que eso pueda llegar a generar alguna complicación cerebrovascular. Entonces, pues quería como indagar o como preguntar, pues me causó curiosidad si eso sí se hace o como que qué otras estrategias tendríamos para enfocar, digamos, ese tipo de causas de síncope. ¿Ese que nombró fue Catalina? Cuéntame tenía que lo encontraste y yo después doy mi opinión. Pues digamos que en la guía europea lo mencionan como una ayuda para poder determinar la hipersensibilidad del seno carotidio. Sin embargo, o sea, ellos sí pues hacen énfasis en que lo que prima es más que todo la clínica, las características que nos refiere el paciente, más que ya írselo pues a hacer y hacer la provocación. No sé si el doctor pues tiene algún otro comentario sobre eso. Sí, la verdad no es una prueba usual. Existe el riesgo, como lo nombraba Álvaro, de hacer un desprendimiento, digamos, de una placa aterosclerótica y que eso pues tenga consecuencias, evidentemente, para el paciente. Yo en mi experiencia nunca lo he usado y no recuerdo haberlo visto nunca como una herramienta diagnóstica en el enfoque del síncope. Sí, y pues lo iba incluso a preguntar como parte de los comentarios que hacer al final, la prueba de hipotensión ortostática. Lo que pasa es que en la siguiente diapositiva ahí lo explicaban cómo era que se hacía, entonces por eso no lo pregunté, pero esa sí creo que es una herramienta diagnóstica que puede ser mucho más útil
Y alguna vez en la ronda, no sé si alguno de ustedes me estaba acompañando esa vez, uno de los residentes de neurología que estaba con nosotros mencionaba que para el diagnóstico de disautonomía, por ejemplo, sea enfermedad de Parkinson, que lo nombraron como una de las causas en las primeras diapositivas, ellos tenían como protocolo en su consulta hacer la prueba de hipotensión ortostática como parte, digamos, del enfoque inicial del diagnóstico de enfermedad de Parkinson, siendo la disautonomía manifestada con hipotensión ortostática uno de los hallazgos iniciales. Entonces nos decía el residente de neuro que por protocolo a todas las consultas de personas con sospecha les hacían eso como prueba del enfoque, pues además obviamente del examen neurológico completo y otras cosas. Entonces yo les iba a preguntar era cómo se hacía, porque creo que eso sí puede tener una utilidad mucho más en la clínica, pero pues la respuesta la dieron ustedes ahí después en una o dos diapositivas donde explicaban cómo hacer la prueba. Listo. No sé si alguien más tenga otra pregunta o podemos dar por finalizada la sesión. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que se quedaron hasta el final y al doctor Barrera por acompañarnos en la charla. Muchísimas gracias. No, ustedes por invitarme, gracias, que les va muy bien. Sí, Doctor espero que Barrera, nos muchas pueda gracias. acompañar más. Les va muy bien, hasta luego. Chao, muchas gracias a Hasta Gracias. todos. luego, que estén muy bien.